Una alegría que veo varias caras conocidas que hemos conversado ya sobre estos temas de municipios en algunas oportunidades. Y bueno, un poco la idea que me plantearon Wilder y Santiago era abordar sobre todo un marco normativo de los municipios, o sea, hacer como un raconto, una puesta a punto de cuáles son las normas que regulan este llamado tercer nivel de gobierno, o sea, cómo ha surgido a nivel constitucional, cómo se desarrollaron en el ámbito legislativo y posteriormente a un abordaje de lo que son las herramientas y las competencias que se le han asignado legalmente a los municipios para cerrar finalmente y dar un poco puesta a los compañeros trabajando el tema del financiamiento. O sea, qué es lo que prevé la ley respecto del presupuesto y del fondo. Así que bueno, sin ir más lejos, voy a arrancar. Ahí, bien. Bueno, cuando uno habla de los municipios, inevitablemente es necesario referirnos al pie, o sea, a la base de todo esto que está dado en la reforma del año 97 de la Constitución, y muy especialmente en la reforma que se dio en los artículos 262 y 287 de la Constitución, que fueron los que dieron este puntapié inicial al abordaje de este tercer nivel de gobierno en Uruguay. De esa manera, la Constitución, básicamente en el artículo 262, nos establece dos grandes hitos, ¿no? Dice, bueno, podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fije la ley, pudiendo haberla también incluso en capitales departamentales, y establece además la Constitución que la ley va a ser la que determine qué es la materia departamental y qué es la materia municipal. Como vieron el constituyente, y lo cual es bastante recurrente cuando uno analiza las normas constitucionales, le delega a la ley que sea la que tenga que establecer cuáles son los elementos que van a tener estas figuras de los municipios. Y si uno mira luego el 287 se va a encontrar que incluso en la Constitución le planteó que, bueno, que los miembros de las autoridades locales, que se llaman municipios, podrán ser unipersonales o pluripersonales y cómo se integrarán estos órganos de gobierno municipal. Como sabemos, después el legislador, y lo vamos a ver después, optó porque fueran pluripersonales. Uno muchas veces habla del alcalde, pero en realidad es el órgano, es el consejo municipal, ¿no? Y también tenemos concejales que representan también a la ciudadanía. Pero esto quizás es bien interesante porque una veces cuando uno analiza esto de cuestión de los municipios, ya arrancamos en las leyes, ¿no? Y a veces está bueno ver un poquito más para atrás. Estamos hablando de una reforma que tiene 27 años ya, la última gran reforma. Después vino la del agua, pero digamos lo que es orgánico institucional fue una de las últimas grandes reformas que estableció este tercer nivel de gobierno. Sin embargo, tuvieron que pasar unos cuantos años, 12 años en Uruguay, para que se llevara adelante la primera ley de municipios. Esta ley tiene la particularidad que fue la última ley de ese periodo de gobierno, que fue 2005-2010, fue la última ley que se aprobó, es la ley 18567, que posteriormente fue, como ustedes saben, actualizada y modificada por la ley 19272 del año 2014. ¿Qué es lo que establece la ley? Y esto es bien interesante cuando uno analiza todos estos temas de los municipios en Uruguay y hace la comparación con otros países. La ley dice en el artículo 1 que todas las localidades de más de 2.000 habitantes constituyen un municipio. O sea, establece como un piso el legislador. ¿Se acuerdan que en la primera ley hablaba de 5.000 y eso luego se bajó a un número inferior de habitantes? Pero a su vez también la ley establece un elemento que es bien importante, que es que la circunscripción territorial tiene que conformar una unidad con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen las estructuras políticas representativas y que faciliten la participación. O sea, no solamente tiene que haber un conglomerado de gente viviendo en un determinado lugar, sino que tiene que haber algunos intereses comunes. Soy de Montevideo y reconozco que es muy difícil explicar esto en Montevideo, ¿no? Yo vivo en Malvin y estoy dentro del municipio y quizás dentro de ese municipio existen distintas realidades sociales y culturales. Y otro tanto pasará en muchos otros barrios. Pero si uno analiza los otros 18 departamentos, se va a encontrar que esto se aplica en mucho mejor medida. Después hay una cosa que es bien interesante que plantea la ley, es cómo se define el municipio, ¿no? Y se define por la circunscripción electoral, si uno lo traduce en criollo, por la credencial. Entonces a veces nos vamos a encontrar que algunos municipios tienen una vasta extensión territorial o un poco más reducida a la propia ciudad y otros municipios muchas veces reúnen varias circunscripciones electorales, varias credenciales diferentes, ¿no? El ejemplo, si mal no recuerdo, Libertad reúne varias circunscripciones electorales y sin embargo, por ejemplo, Chuy es bastante más chico, tiene una sola circunscripción electoral. Después, ¿cómo se crean los municipios? Además de esta previsión legal, dice que los municipios se pueden crear por decisión de las juntas, así lo dispone, a iniciativa de la intendencia o del intendente o por un 15% de los inscriptos, pero siempre acá el legislador lo que ha establecido
es que esa aprobación de la Junta tiene que estar dada por una mayoría especial de 2/3. Y el legislador fue muy inteligente lo que dijo acá. ¿Por qué? Porque recuerden que el intendente departamental tiene la mayoría absoluta automática, de acuerdo a la lógica de la Constitución. Entonces se requiere una representatividad mucho más importante. Por eso se le impone para la creación de municipios esa que es la mayoría máxima prevista en nuestro derecho, que son 2/3 de cualquier órgano colegiado. Y esta es una foto que a mí siempre, capaz que la han visto algunos, está publicada en la página OPP, que es el plano de Uruguay de los municipios. Entonces, cuando me tocó conversar de estos temas con algunos amigos de España, sobre el mapa uruguayo de municipios, y todo el mundo lo queda mirando con asombro. ¿Cuál es la primera pregunta que viene? ¿Por qué no está todo municipalizado? ¿No? O sea, porque uno va a Brasil o mira a España, por ejemplo, y se va a encontrar con todo el territorio municipalizado. Sin embargo, en Uruguay van a ver que no todo el territorio está municipalizado y de hecho solamente hay 3 departamentos que tienen su territorio completamente municipalizado, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. Después tenemos algunos que tienen un amplio territorio municipalizado, como el caso de Cerro Largo, de Colonia, y otros que prácticamente no tienen nada municipalizado. Si no miras Florida, los territorios son muy reducidos. Después acá hay unas lógicas que no nos da el tiempo para conversar y que muchos de ustedes conocen. Es por qué. ¿Por qué Tacuarembó tiene 3 y Cerro Largo tiene 17 o 18 en este momento? Bueno, hay unas lógicas políticas que ustedes conocen que han llevado a que algunos departamentos tengan más municipios. Sobre todo esos municipios han sido creados a iniciativa del propio gobierno departamental. Hay algunos ejemplos también de creación a iniciativa local, pero la mayoría de los que se han creado, que están por debajo, y recuerdo eso que comentaba Sebastián hace un rato, de los municipios con menores poblaciones. Uruguay tiene municipios con menos de 200 habitantes, que tienen también unas oportunidades muy interesantes de desarrollo. Después, ¿cómo se integra el municipio? ¿No? Un repaso de, bueno, como recordarán, se integra por 5 miembros, su carácter es selectivo y de representación proporcional integral. El Consejo Municipal lo preside el alcalde, y esto es que hay mucho hincapié en este punto, ¿no? En Uruguay no tiene alcaldías, lo que tiene son municipios. Y hay un Consejo Municipal que refleja a una ciudadanía, a las mayorías y también a las minorías de esa localidad. Y acá hay un punto que es bien interesante, que no me dio para poner la placa por un tema de tiempo, pero lo quiero comentar, que del ámbito de la ciencia política se ha comentado mucho este tema, que es la cuestión de que recordarán que el voto no puede ser cruzado. ¿No? Yo no puedo votar, se celebra el mismo día, en mayo, pero el voto no es cruzado. Entonces se planteaba la discusión de que, bueno, que muchas veces eso determinaba, y sobre todo los montevideanos le decíamos mucho, que no se termina votando el municipio y se vota solamente el ámbito departamental. Pero los politólogos en la última instancia nacional, que hubo en el año 2020, se encontraron con que en realidad en muchos municipios se estaba dejando el voto en blanco al departamento. Y había crecido muchísimo el voto a la localidad, lo que demuestra un interés del ciudadano de esa localidad en ejercer el sufragio dentro de su circunscripción territorial y no tanto en el departamento. O sea, empieza a pesar más el municipio que el departamento en esa cabeza de la persona que se encuentra en el cuarto secreto y va a votar. Y eso es un fenómeno que es súper interesante desde el plano politológico, cómo se ha abordado. Después aquí hay una cuestión que es bien interesante y que ha dado muchas discusiones, que es la posición del municipio dentro de la estructura del gobierno departamental. Jurídicamente, no tengo ninguna duda que estamos frente a una descentralización, en clave de lo que planteaba Sebastián hace un ratito, descentralización financiera, vamos a ver cómo es, descentralización política indudablemente, y lo dice la propia ley, pero jurídicamente, yo soy un jurista, yo tengo que decir que es desconcentrado, que es un órgano desconcentrado, que forma parte de esa estructura del gobierno departamental. Ahí la ley fue y vino. La primera, la 1972, planteó la descentralización a un modelo asimilado a lo que son los servicios centralizados, como puede ser OCE o ACE, pero finalmente en la 19355 se volvió a esa figura del órgano desconcentrado, porque al final del día el recurso jerárquico, es un tema capaz que un poco jurídico, lo debe resolver el intendente. Entonces ahí se los posiciona dentro del ámbito, digamos, de la estructura del gobierno departamental. Me consta que hay proyectos que ya han presentado, que están en este momento en el Parlamento, que analizan esta cuestión de la descentralización jurídica, pero es una cuestión que siempre ha estado arriba de la mesa y en el debate, ¿no? Después, ya dejando de lado esto que es los aspectos, digamos, de organización, siempre es muy interesante, y sobre todo cuando uno analiza un órgano
como es esto, como es el municipio, es analizar las competencias, ¿no? Es decir, bueno, no, de hasta charla en la facultad, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se analiza un órgano? Se analizan de acuerdo a las competencias. Las competencias son básicamente el territorio donde ejerce esa jurisdicción, ese órgano determinado, que es el municipio, las herramientas o atribuciones o los poderes jurídicos, se le llama, o sea, qué instrumentos tiene ese órgano para llevar adelante sus políticas y después la materia, o sea, a qué se dedica básicamente ese órgano determinado, en este caso el municipio. Y la ley es muy amplia, le da muchas potestades al municipio de actuación, aunque no parezca. Hay 2 artículos, el 7 y muy especialmente el 12, que es un largo elenco de cuáles son las atribuciones, o sea, esas herramientas de actuación que tienen los municipios para llevar adelante. Y una de las más importantes es la de ordenar gastos. Ordenar gastos es muy importante en Uruguay. Ser un ordenador, tener la posibilidad de disponer una contratación. Recuerden que de acuerdo a la lógica que tiene la ley, el alcalde siempre tiene que estar dentro de esos que aprueban. Recuerden que es un colegiado, el colegiado tiene 5 miembros, pero para que se apruebe un gasto hay una preponderancia del alcalde, tiene una herramienta, siempre tiene que estar de acuerdo. En el municipio no se puede llevar adelante ningún gasto, ninguna licitación, ninguna compra directa, si el alcalde no la aprueba. Puede ser que salgan 4 concejales, opinan que se tiene que hacer un gasto, pero el alcalde no está de acuerdo. Y el gasto no va a salir. Y los alcaldes acá lo tienen claro. Siempre tiene que estar en esa mayoría aprobando el propio alcalde. Después otro de las herramientas que es bien importante en clave de lo que estamos hablando es la celebración de convenios. Está previsto especialmente que los municipios celebren convenios. Me consta, he participado, yo trabajo en un organismo y hemos celebrado muchos convenios con algunos municipios, con el EFE, por ejemplo. Recuerdo que hemos celebrado en el organismo de trabajo. Participar también, bueno, aplicar multas cuando así las autoridades nacionales y departamentales lo establezcan. Participar en proyectos de cooperación internacional, otra gran herramienta que tienen adelante los municipios. La ley lo previó y no se aplica tanto esto. Tendríamos que darle mucho más vida a esta potestad que está prevista en la ley. Además, y recuerdo lo que se planteaba en la mesa anterior, adoptar medidas urgentes necesarias, coordinando y colaborando con las autoridades nacionales ante accidentes, incendios, inundaciones y catástrofes. Si será importante esta competencia, es lo que decía Sebastián hace un rato, ser la primera línea de fuego. Y es así, el legislador se dio cuenta. Dijo, el primero que va a llegar acá cuando tenga un desastre va a ser el alcalde. No va a llevar ni el gobierno departamental ni las autoridades nacionales. El primero es el alcalde. Perdón, el municipio. Vamos a ser honestos con... Incluir también a los concejales. El municipio es la primera puerta que la gente va a ir a golpear cuando ocurra una catástrofe y los alcaldes aquí presentes lo tienen claro, eso también. Y además, y esto es bien importante, adoptar aquellas atribuciones que le asigna el intendente. Y acá viene eso que hablábamos recién, de ese vínculo entre el municipio y la intendencia. El intendente le puede delegar al municipio el cumplimiento de determinados cometidos también y determinados instrumentos de actuación, no solamente los que prevé la ley. Dicho esto de las herramientas, siempre es importante seguir con cuáles son las actividades, o sea, bueno, ¿a qué se dedican los municipios? Esto es un resumen, es mucho más largo el artículo 13, pero establece la posibilidad de dictar normas, tienen potestad normativa, pueden elevar anteproyectos a la Junta Departamental, colaboran con la recepción de las rentas departamentales, también deben hacer rendición de cuentas en este ámbito de vinculación con la Intendencia, realizar directamente y además colaborar con las obras públicas de alumbrado y pluviales, desarrollar actividades de control de la edificación, las llamadas actividades de policía, ¿no? De salubridad, edificación, comercio también, se realizan actividades de control, impulsar el desarrollo local y articular con empresas y vecinos, esto del desarrollo local también está previsto en la propia ley. Llevar adelante además servicios públicos y servicios sociales. Acá la experiencia, las conversaciones que hemos tenido con algunos municipios es muy variado. Algunos llevan adelante una gran cantidad de servicios públicos como cementerios o limpieza, o servicios sociales como bibliotecas, casas de la cultura, y otros tienen una actividad un poco más reducida, dependiendo un poco de la escala. Por último, también los asuntos que el Poder Ejecutivo, a través del gobierno departamental, le acuerde asignar a los municipios. Acá aparece el Poder Ejecutivo también como un actor que puede transferir actividades a los municipios. Y por último, aquellas materias que surjan de acuerdos intermunicipales e interdepartamentales. Hay un conjunto de actividades que también pueden surgir de acuerdos que establezcan entre los propios municipios o también con los gobiernos departamentales.
Y, perdón, fui para atrás. Por último, ya quiero ir cerrando porque creo que ya estoy bastante avanzado en lo que es en la exposición. Todo esto para llevar adelante, no cuando habla del derecho muchas veces dice, el derecho es fantástico, pero para eso precisamos fondos. No digo, está genial asignar un montón de herramientas, asignar un conjunto de competencias, pero para ello los municipios necesitan fondos, es imposible. No hay políticas que se puedan llevar adelante sin fondos. La ley, el artículo 19, básicamente plantea tres grandes fondos hoy, la ley que cómo se financian los municipios. El artículo 19, que es el gran forma de financiamiento, que es en las asignaciones presupuestales, que por programa establezcan los gobiernos departamentales en su presupuesto. Recuerden que el presupuesto del gobierno departamental es quinquenal, con rendiciones de cuentas anuales. Está previsto que sean mediante programa hacia el municipio. Desde el punto de vista presupuestal es discutible que sea un programa propiamente dicho, pero así lo previó el legislador. Después, y que lo vamos a ver en la diapo siguiente, el presupuesto nacional en el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios. Recordarán que existe un fondo, y ahora vamos a comentarlo específicamente destinado para la gestión de los municipios con una actuación preponderante del OPP. Por último, además, las donaciones o legados que se realizan en los municipios también es una forma de financiamiento, obviamente muy reducida. Y ya como para ir cerrando, me quiero detener en el punto número 2, que es el del fondo. Perdón que la letra la achiqué, pero era para que entrara todo en una. Para el periodo actual de gobierno, el artículo 664 de la ley de presupuesto, 19.924, y el 559 de la rendición de la 20.212, estableció la forma en la cual se van a establecer y cómo se va a distribuir este fondo de incentivo para la gestión de los municipios. Como recordarán, algunos capaz que ya lo saben, esto tiene 4 literales, o sea, hay 4 canales, digamos, de partidas de cómo se distribuye el fondo. Ahí yo lo que les puse abajo es un cuadro en pesos de cuáles son las partidas en cada uno de esos literales. Como verán, han ido increyendo. Hoy estamos en 2024 y 2025 tienen el mismo monto. Básicamente son cuatro líneas de financiamiento, que son el literal A, que es una distribución equitativa para todos los fondos, para todos los municipios, y con una libre disponibilidad. El literal B, que es la partida más importante, que está prevista que el 70% se distribuya en fondos en proyectos de inversión, de los cuales la mitad de ese 70% tiene que estar por lo menos destinada a pluviales, caminería, cordón cuneta, veredas, alumbrado y gestión de residuos. Y el 30% restante sí para gastos de funcionamiento. Se distribuye después en la partida prevista en el literal C un 25% para todos los municipios y un 75% de esa partida va a estar ligada a la cantidad de población que tenga ese municipio. Recuerden que la de la no estaba previsto. Y ahí se destina específicamente a proyectos que se acuerden entre el municipio y la intendencia, ese vínculo que existía entre estos dos órganos. Y por último, literal D, que es la implementación de proyectos entre el municipio y la intendencia alineados con estrategias nacionales. Es un monto un poco más reducido que también está previsto en este fondo de incentivo para la gestión de los municipios. Este es un pantallazo medio general. Algunos me han visto que esta charla a veces dura como 3 horas a hablar de toda esta historia, pero bueno, lo tratamos de resumirlo, sobre todo para hacer una puesta a punto de cuál es la realidad de los municipios de Uruguay, para aquellos que no lo conocen y para aquellos que están en el día a día, refrescar un poco algunos conceptos que nunca vienen mal y le voy a dar la palabra a los compañeros que están del otro lado de la mesa. Muchísimas gracias.